Hace un mes cundía el pánico en el sistema financiero, primero por la caída del SVB y después la de Credit Suisse. La cosa parecía calmarse, pero solo era un espejismo. Ahora mismo hay 4 grandes bancos estadounidenses en el punto de mira. ¿Qué está pasando? ¿Por qué está colapsando el sistema bancario estadounidense? Hoy lo vamos a averiguar, así que poneros cómodos, que empezamos. La crisis del sector bancario se debe a 2 riesgos fundamentales: el riesgo de tipo de interés y el riesgo de liquidez. Los bancos toman depósitos de los clientes y los utilizan para financiar préstamos e inversiones. El riesgo de tipo de interés se produce cuando las subidas de las tasas afectan al valor de los bonos comprados por los bancos cuando las tasas eran más bajas. Esto lo explicamos en el vídeo de Silicon Valley. Los bancos en el 2020 compraron bonos a 1% de interés, pero como actualmente las tasas de interés han elevado porque los bancos centrales las han tenido que subir, ya no pueden vender bonos antiguos, haciendo que frente a algún problema de liquidez no puedan obtenerla, porque nadie quiere esos bonos antiguos. Por otro lado, el riesgo de liquidez se refiere al peligro de que demasiados depositantes retiren sus depósitos al mismo tiempo, lo que puede llevar a una corrida bancaria y una situación en la que el banco ya no pueda pagar a los depositantes. ¿Y cuál es el contexto de todo este lío? El banco que más preocupación ha generado en estas últimas semanas ha sido el First Republic Bank, un banco que ya estaba en el punto de mira desde el colapso del SVB, pero que por el lío del Credit Suisse ha pasado un poco desapercibido. El banco entró en bancarrota, convirtiéndose en el segundo banco más grande de Estados Unidos en quebrar, por detrás de Washington Mutual del 2008. Finalmente, el banco fue adquirido por JP Morgan, una institución de la cual tendremos que hablar más adelante en el canal porque hay tela que cortar. Y tras este suceso han salido multitud de bancos más como el Western Alliance, el PacWest, Metropolitan Bank y entre otros. Cuando empezamos este guión solo había 3, pero ahora ya hay como 5. A saber si cuando se suba el vídeo habrá más. Y la mayor preocupación de esto es la masiva retirada de depósitos. Según los últimos datos de la Reserva Federal, a finales de marzo, los bancos estadounidenses perdieron $100.000 millones en depósitos desde el inicio de esta crisis. Pero si contamos desde el colapso del SVB, esta cifra asciende a $500.000 millones. Calderilla. ¿Y a dónde están yendo todos esos depósitos? Pues la mitad se van a bancos más grandes y la otra mitad a fondos monetarios. Lo interesante es la primera mitad, y es que estos depósitos se están moviendo a bancos más grandes, generando esa concentración bancaria de la que tanto se habla, que ya hablaremos nosotros en un futuro sobre esto. Hay que tener en cuenta que los depositantes, principalmente personas ricas y pequeñas empresas, están preocupadas de que su banco pueda quebrar como el SVB y por tanto están cambiando a grandes bancos considerados más seguros. Lo del Fondo Monetario no lo vamos a explicar, pero quedaros que con las subidas de los tipos de interés estos se han vuelto más atractivos, así que la gente prefiere, en vez de dejar su dinero en depósitos, invertirlos en el Fondo Monetario. Así que en líneas generales lo que está pasando es una fuga de liquidez donde los depositantes se trasladan a instituciones más seguras. Ahora bien, todos esos bancos que están en el punto de mira, ¿lo están con razón o simplemente es por miedo a que pueda pasar una crisis? Año 2020. La pandemia azota la economía mundial. Los bancos centrales de todo el mundo bajan los tipos de interés para evitar un colapso económico aún mayor. 2020 y 2021 acabaron siendo años increíbles para SVB y otros bancos regionales. Las tasas de interés bajas récord, el auge de las criptomonedas, sector inmobiliario, las ofertas públicas iniciales de tecnología, los venture capital y empresas en crecimiento fueron fuertes vientos de cola para bancos que trabajan exclusivamente con nuevas empresas. Ya contamos en un anterior vídeo que os dejamos en la descripción que con las subidas de los tipos de interés todo esto se fue al traste, iniciando con el SVB, el Silicon Valley Bank, por si alguien no lo sabe. Con esto empezó la desconfianza, ya que el sector bancario invirtió alegremente durante esta época y ahora con las subidas de tipo de interés todo esto se está tambaleando. Pero ahora también entra en juego otro actor que nos suena al del 2008, el sector inmobiliario.
Los bancos de Estados Unidos también se han estado dedicando a la inversión en bienes raíces comerciales, como oficinas, plantas, centros comerciales y supermercados. Antes de la pandemia, en contextos de tipo de interés bajos, los bancos pequeños se cargaron con préstamos de desarrollo inmobiliario y otros bonos ECRE. Los bonos ECRE son los que se hacen para invertir en bienes raíces comerciales. Todo esto hizo acelerar el endeudamiento del sistema bancario y en el caso de los bancos pequeños, ese endeudamiento como porcentaje de las reservas llegó a representar un 95% anual a principio de 2023. Y con las subidas de tipo de interés, ya todos imaginamos lo que pasó. Ahora, con las tasas hipotecarias comerciales aumentando debido a las alzas de la Reserva Federal y del Banco Central Europeo, muchos bancos enfrentan la posibilidad de más incumplimientos en sus préstamos. En Los Ángeles, Brookfield dejó de pagar 784 millones de dólares en oficinas. En marzo, Pacific Investment dejó de pagar 1.700 millones de dólares en pagarés hipotecarios y Blackstone dejó de pagar 562 millones de dólares en bonos. Todo esto está generando un efecto contagio que poco a poco se va expandiendo por el sector bancario, y los más golpeados van a ser los bancos más pequeños, los bancos regionales. Y este pánico dentro de los bancos se transmite a los promotores inmobiliarios y así poco a poco por el resto de la economía. Pero para más INRI llega el banco del que todos han estado hablando en estas últimas semanas, el First Republic Bank. Muchos bancos regionales, incluyendo el First Republic, tenían grandes cantidades de depósitos no asegurados por encima del límite de $250.000 establecidos por la Corporación Federal de los Seguros de Depósitos. Esto es similar a lo que pasó con el SVB. Hay unos depósitos que están asegurados por el gobierno, que en caso de quiebra el gobierno se hace cargo de ellos hasta la cantidad que se ha dicho. En el caso del First Republic, este tipo de depósitos no asegurados representaban un 68% del total de los depósitos. Esto lo que provoca es que a la mínima turbulencia que haya en el sistema financiero, los depositantes se piren rápido de ahí. Ya con el estallido de la crisis en SVB, el First Republic Bank se vio salpicado. Era uno de los bancos que ya estaba en el punto de mira, pero parece que intentaba sobrevivir a cualquier coste hasta estallar definitivamente esta semana. Y aparte de sus inversiones tecnológicas, que también las tenía, se vio salpicado por el tema inmobiliario. La estrategia de inversión de First Republic en el último año ha estado fuertemente enfocada en los bienes raíces comerciales. Para finales de 2022, el banco había otorgado 10,8 mil millones de dólares en préstamos inmobiliarios comerciales, lo que representaba aproximadamente un 6% de su cartera de préstamos. Y el problema surgió por la gran exposición al banco a préstamos inmobiliarios de tipo B y C. Y ahora bien, ¿qué cojones es esto de préstamos B y C? Básicamente son calificaciones que se le da por su calidad. A es la mejor, B la intermedia y C es la peor. Con la espiral inflacionista se desencadenó una cadena de impagos por parte de los residentes de vivienda de clase baja, lo que generó una depresión en la demanda y afectó a la rentabilidad general del sector. Como resultado, las entidades financieras que tenían una alta exposición a este mercado se vieron afectados. Y si a esto le sumamos que la mayoría de los depósitos no estaban asegurados, pues bingo. Ante la imposibilidad de recuperarse, el First Republic fue adquirido por JP Morgan, pero no sin dejar antes unos recados a su paso. PacWest fue uno de los más afectados, y llegando a hundirse un 40% y cerrando con una caída del 27,78%. A su vez, los coletazos de esta crisis terminaron afectando a otros bancos regionales como el Western Alliance. PacWest reveló que obtuvo ganancias por acciones por debajo de lo que esperaban los analistas. A esto, sumando que los ingresos de la empresa fueron mucho más bajos de lo que esperaban. Si tenemos en cuenta el turbulento contexto, no parece lo ideal. Sin embargo, los problemas del sector bancario no terminan ahí, y es que desde hace meses los analistas sospechan de que están metidos en prácticas ilegales, concretamente en el inside trading. El inside trading o negociación interna es una práctica ilegal en la que una persona que tiene información confidencial y relevante sobre una empresa la utiliza para obtener beneficios en el mercado financiero. Por ejemplo, si eres directivo de un banco sistémico, es decir, de un gran banco que puede afectar a todo el mundo, y sabes que mañana se va a anunciar algo que pueda mover el mercado y te aprovechas de ello, pues esto es inside trading. Estás utilizando una información que solo conoces tú
juegas con trampas. Entonces, ¿cuál es esa información privilegiada que tenían estos bancos? En febrero de este año, el director de PacWest compró 3.750 acciones y en marzo William Black compró 13.000 acciones más. Y esto fue interpretado por los mercados como un signo de preocupación. Para evitar perder toda credibilidad, los bancos pueden optar por recaudar capital mediante la emisión de nuevas acciones o la venta de bonos a inversores. Sin embargo, hacerlo durante una crisis también puede ser visto como una señal de debilidad, ya que puede indicar que el banco no es capaz de generar suficiente capital a través de sus operaciones regulares y necesita recurrir a fuentes externas para mantener su solvencia. De ahí a que los movimientos de los directivos se veían con malos ojos. Y en el First Republic Bank también se han detectado irregularidades. Los altos ejecutivos vendieron millones de dólares en acciones de la empresa antes del desplome de las acciones del banco durante el pánico. Esto minó aún más la confianza en el sector, que parece no salir del agujero. JP Morgan presentó una oferta por todos los depósitos del First Republic Bank. Esto implicaría que todos los depositantes del banco se convertirían en depositantes de JP Morgan y tendrán pleno acceso a todos sus depósitos, incrementando aún más esa concentración bancaria en Estados Unidos que parece no tener fin, pero esto ya lo hablaremos más adelante. Hasta aquí el vídeo de hoy, dejadnos en los comentarios qué os ha parecido, cómo creéis que acabará esta crisis bancaria de los Estados Unidos. Gracias por vernos un día más. Recordad visitar nuestra página web donde impartimos cursos de economía. No tengo nada más que decir y nos vemos en el próximo vídeo.